Buenas tardes, compañeras. Eh, por favor, si alguien me confirma cómo está el audio, sería súper importante. Se escucha bien, fuerte y claro, Marlis. Gusto saludar. Un abrazo. Muchas gracias. Qué bonito poder encontrar aquí a gente de todo el mundo. Tenemos compañeras de Guatemala, compañeras de Honduras, compañeras de El Salvador, compañeras de Colombia. Ay, qué bonito. Y te presento unas compañeras de aquí de Ixoquip, Miriam, Guatemala. Guatemala. Compañeras, Ah, me hace falta la compañera la cuarta compañera que va a estar en esta exposición. Todavía no se conecta. Démosle unos 2 minutitos más. nuestro, mira. Hola, saludos. Ahí. Hola, Hola, buenas tardes. compas. Buenas tardes, compañeras, bienvenidas, muchas gracias a las compañeras, a todas. Gracias. Ixoquip, Mala. Así hacen las cosas de las personas. Bueno. Bueno, muy buenas tardes con todas. Bueno, me imagino que este espacio solo es de nosotras, así que muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Marlice Grijalva. Vamos a dar inicio, si es posible. Quiero verlas a todas, podemos prender esas cámaras, podernos saludar y nada. Este es un espacio donde fue construido desde el Consejo Consultivo de Mujeres de aquí del Ecuador, que pertenecemos al Consejo Nacional para la Igualdad de Género, pero sin embargo nosotros somos lideresas de las organizaciones de todas las provincias. Somos 24 provincias y en total somos 24 consejeras. Agradecemos también la presencia de las compañeras consejeras que se encuentran aquí presente y vamos a dar inicio con esta agenda y con este webinar que es muy especial para nosotros. Bueno, voy a hablar un poco. El objetivo de este encuentro es el fortalecer el compromiso colectivo del movimiento de mujeres de la sociedad civil y analizar la crisis y la resistencia en todos estos temas que nos corresponden a nosotras las mujeres, en especial la institucionalidad, la violencia de género, la pobreza
y las brechas laborales que nos atraviesan a nosotras. Mediante este diálogo vamos a conocer y vamos a tener también la experiencia de líderes expertas que nos van a poder comentar, explicar desde su experiencia también, desde su trabajo diario que lo hacen, cómo se está manejando desde distintas estructuras, ¿no? Y poder tener estas prácticas o estas acciones para nosotros a futuro en tema de la sociedad civil como organizaciones, en el sector público y mucho más en nuestras comunidades colectivas y frentes que nosotros estamos. Como ya lo dije desde el principio, no estamos solo desde Ecuador, estamos a nivel nacional e internacional. Tenemos varias compañeras de distintos lados. La dinámica de este webinar va a ser, vamos a tener la bienvenida de nuestra coordinadora del Consejo Consultivo de Mujeres, que es la compañera Rita García. Luego de eso voy a presentar a la primera expositora, que es Carla González. Y vamos a ir, escuchamos a Carla y después sigo presentando a las demás expositoras. Así que tengamos mucha paciencia, vamos, tengamos un vaso de agua, un café, no sé, es algo que tenemos el tiempo de 2 horas para escucharnos, ¿no? Entonces, más bien, quiero que todas nos demos un aplauso por este espacio, por esta bienvenida y le voy a dar paso a la compañera Rita García. Adelante. Gracias, compañera Marlice. Muy buenas tardes, compañeras. En nombre del el Consejo Nacional de la Igualdad de Género, les doy la más cordial bienvenida a este webinar. Este espacio ha sido pensado para escuchar de primera mano a representantes de organizaciones de la sociedad civil. Un tema de mujeres, pero también hacer una resistencia de lucha, compartir experiencias y estas experiencias juntas y reflexionar a los avances de las mujeres en la sociedad civil. Les invito a sentirse como parte activa de este diálogo, porque cada voz aquí es valiosa y necesaria. Gracias por acompañarnos y que sea una jornada de aprendizaje y de construcción colectiva. Bienvenidas, compañeras. Muchas gracias por tus palabras, querida coordinadora Rita. Este espacio lo vamos a tomar desde esto nuestro, ¿no? Es un espacio seguro también y bueno, eso lo queremos también expresar para todas. Ya, ahora quiero empezar, vamos a empezar con nuestra primera experta expositora, gran amiga, compañera y bueno, una hermana del pueblo afrodescendiente y es la compañera Carla González, que la tenemos aquí. Ella nos va a hablar sobre el tema de la precarización del sistema institucional para las mujeres, en tema de las juventudes, del tema de las fundaciones. Entonces tenemos este tema importante, tanto económico y la crisis económica y la crisis política que bebemos, que tenemos desde desde las fundaciones. Bueno, la compañera Carla es esmeraldeña, es afroecuatoriana, es feminista, es la directora ejecutiva de la Fundación Somos, es integrante de Confesme, que es una coalición feminista de Esmeraldeña, y también es presidenta del Consejo Consultivo de Género del Cantón Esmeraldas y integrante de la Red Internacional de Mujeres Negras, Afrodescendientes y Defensoras de la Naturaleza y del Territorio. Así que con ese preámbulo damos la bienvenida a Carla González. Tienes 10 minutos, por favor, Carla. Un abrazo. Muchas gracias, Marlice. Muchas gracias, compañeras, por esta predisposición, por esta apertura de poder hacer estos espacios que justamente ahora son muy necesarios, de que podamos hablar, de que podamos conversar sobre la situación, no solo desde el Ecuador, sino que también escuchar también a las otras compañeras de sus experiencias de los otros países, ¿no? De otras ciudades también, que es muy importante que nos sigamos reencontrando y que sigamos reflexionando sobre las situaciones que están pasando en nuestro continente y en el mundo entero,
para seguir reuniéndonos, para seguir teniendo fortaleza en cada una de las luchas que tenemos desde cada una de nuestras trincheras, ¿no? Hablar sobre cómo nos afecta a nosotros como las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres, a las organizaciones ecologistas, las organizaciones de las comunidades actualmente en esta crisis política, económica, social. Yo hablar un poco de lo que vivimos desde Esmeraldas, lo que estamos pasando un poco a nivel nacional acá en el país, Ecuador, y quería dar como este inicio, ¿no? De que este fenómeno no es abstracto, ¿no? Que se está sintiendo en los hogares, los estamos sintiendo en las calles, los estamos sintiendo en las comunidades, y es algo que se está volviendo algo cotidiano, que está muy normalizado, y que no es solo de ahora, sino que se suma una larga, tensiones desde la historia, desde un tema de exclusión, desde el racismo, desde el abandono estatal. Para las organizaciones sociales, las crisis no solo significan una falta de recursos económicos, ha significado también poder enfrentarnos a un peso de desigualdades se profundizan en nuestros territorios, que golpean mucho más a nosotras las mujeres, que golpean a los sectores populares. La inversión pública, los recortes presupuestarios, el déficit fiscal, hacen que los servicios esenciales, como lo que es salud, educación, la protección frente a la violencia de género, sean espacios más limitados, más vulnerables. Y en este escenario, las organizaciones sociales somos quienes luchamos contra corriente. Somos quienes seguimos luchando, estamos al frente, ponemos el cuerpo, y que durante todo este tiempo lo que hemos estado viendo es un arrastre hacia todo un retroceso en derechos. Por ejemplo, en Esmeraldas, y aquí un caso específico, quería contarles también, nosotros hemos estado luchando durante años, durante 2 años para ser específicos, por la reapertura de la Casa de Acogida Marimba. Sin embargo, a pesar de que hay una ordenanza municipal que garantiza que se dé este servicio, no hay una voluntad política por parte de la actual administración. Se sigue postergando esta reapertura, se siguen dando largas a la situación, y eso nos demuestra un claro ejemplo de que no existe un compromiso con las mujeres, de que no existe un compromiso para prevenir y erradicar la violencia de género, ni mucho menos protegernos, ¿no? Entonces, como y que sigue estando dentro de los datos, ¿no? Dentro de las estadísticas. El aumento de la violencia de género en Esmeralda sigue aumentando. Actualmente tenemos de parte de la organización a la cual pertenezco y estos espacios que ya lo mencionó Marlice, estamos haciendo un acompañamiento a familiares víctimas de femicidio y tentativa de femicidio en la provincia de Esmeraldas. Entonces, y nos encontramos con todo un aparataje político, estatal, judicial, que nos quiere detener y está deteniendo un avance judicial, y que también como organizaciones de la sociedad civil nos miramos y decimos, pero ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué no se le da prioridad a la justicia, a la defensa de las mujeres? Y ha de ser quizás un poco, y ya tendremos como el espacio para seguir conversando, alguna similitud con los otros países, con el sistema de justicia, ¿no? Sin embargo, ante esta realidad, las organizaciones continuamos sosteniendo, ¿no? Sosteniendo nuestras formas de trabajo, desde la autogestión, haciendo las ollas comunitarias, las redes de cuidado y acompañamiento solidario, que creo que se han vuelto muy importantes en cada uno de nuestros espacios. También desde la incidencia política, porque estar en espacios como desde los consejos consultivos, desde la sociedad civil, podemos incidir en política pública, y creo que es el camino. Sin duda falta mucho por hacer, mucho por incidir, pero es un paso que estamos haciendo, y que muchas otras hermanas han abierto el camino, y que es necesario que seguir sosteniendo estos espacios que se han podido hacer incidencia, ¿no? Sin embargo, esta respuesta de resistencia también refleja la precarización de nuestras luchas, ¿no? Pues la urgencia de estos procesos de acompañamiento, estos procesos de formación y construcción de largo plazo, se ven limitados también porque no hay recursos económicos, porque hay que saber que la lucha también se sostiene con recursos económicos, ¿no? Actualmente, para contarles también una postura de parte del gobierno ecuatoriano, es
dictatorial, lo llamo por su nombre porque hay que llamar las cosas por su nombre. Es una postura fascista. Actualmente en Ecuador existe una ley de fundaciones que significa un peso desmedido para las organizaciones de hecho, de derecho, y que puede afectar la libertad de asociación, la libertad de expresión y entre otras cosas. Actualmente estamos viendo una constante amenaza para silenciar las voces de las comunidades. El día de hoy, el señor presidente Daniel Noboa hizo un pronunciamiento en una de sus actividades, amenazando a líderes gremiales en caso, porque contarles también que en Ecuador por parte del gobierno se ha eliminado el subsidio al diésel. Entonces estamos a puertas de un paro nacional. Entonces son este tipo de amenazas, este tipo de acciones que quieren enfrentar y que quieren silenciar, ¿no? Las medidas neoliberales de parte del gobierno, la subida del IVA, la eliminación del subsidio, la reducción de ministerios, aunque no crean, esto afecta a la sociedad civil, esto afecta a las comunidades, a los territorios. Actualmente hay una propuesta de reforma de la Constitución. Entonces son golpes, golpe tras golpe, para poder silenciar, para poder limitar los avances de la sociedad civil, a las organizaciones sociales, la sociedad, que estamos en permanente resistencia, y creemos que el camino está largo, ¿no? De la lucha y la resistencia constante. Las organizaciones sobrevivimos con un presupuesto mínimo. En caso de que tengan un presupuesto, ¿no? Lo otro es autogestión. Los activistas no cobramos por los trabajos que realizamos, eso creo que lo sabemos todos y todas. Las lideresas, los líderes se siguen arriesgando en la vida y ni siquiera tienen un sistema de salud digno, garantizado. Se precariza la vida cada día. em, y esto no es casualidad, es el reflejo simplemente de un sistema que lo que quiere hacer es marginalizar, silenciar, y lo que quieren hacer es negar la legitimidad de quienes encarnamos las luchas de nuestras comunidades, ¿no? Desde cada espacio, desde cada trinchera, lo que busca, en este caso, el gobierno ecuatoriano, es esto, ¿no? Y insisto, seguramente se han de ver reflejadas desde los otros territorios, pero yo creo que sí es una postura a nivel regional, ¿no? Que también tendríamos que analizarla, ¿no? A eso se suma el riesgo creciente de criminalización. En el Ecuador existe un decreto le han llamado que estamos en una guerra interna desde el 2024. Muchos de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes han sido asesinados por militares, por la fuerza policial. em, la criminalización de nuestros adolescentes y sobre todo de nuestros adolescentes y jóvenes negros afrodescendientes, de los barrios populares. Entonces, también es una criminalización creciente también con los liderazgos, los líderes nacionales, los líderes de los territorios. Y en estos tiempos de esta crisis política, la protesta es una amenaza, no es un derecho, ¿no? Y el gobierno lo presenta desde ese modo, ya con lo que antecede, como lo que les he comentado un poco. El país está viviendo en conflictos territoriales, desde la presencia de economías ilícitas, la violencia estructural. Las defensoras y defensores comunitarios nos enfrentamos en un contexto de vulnerabilidad que muchas veces nos ha estado obligando durante todo este tiempo a resistir. Muchas veces en silencio, otras veces en las redes sociales también, desde lo que podemos decir en medios de comunicación, pero también a organizarnos con cautela, ¿no? No significa que no estemos organizados o que no estemos alzando la voz. Significa que también y hay que ser sinceros, hay un miedo de poder hablar porque no sabemos qué se viene, ¿no? Sin embargo, yo creo que desde la sociedad civil, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones ambientalistas, y otros sectores, estamos preparados, preparadas, organizados, organizadas para este momento, ¿no? A pesar del miedo, a pesar de las dificultades,
sabemos cuál es el camino, ¿no? Sin embargo, esta capacidad de tejer estas resistencias colectivas, de acompañarnos en el dolor, la lucha, yo creo que es lo que nos mantiene vivo, ese espíritu transformador y desde nuestros feminismos también tratar de cambiar el mundo. Entonces, yo desde mi espacio, yo soy de Esmeraldas, de este pedacito de tierra tratamos de incidir en política pública, tratamos también de estar en las movilizaciones, de incentivar que la ciudadanía entienda por qué no se debe eliminar el subsidio al diésel, por ejemplo, por qué no se debe hacer una reforma en la Constitución, porque hay mucho por hacer. Y hay mucho por entender también, porque se nos ha querido vender que el Estado, que el gobierno, la Constitución actualmente, que es la que rige el país, la Constitución del 2008 no es la apropiada. Sin embargo, para nosotros, organizaciones de la sociedad civil, es una Constitución que garantiza derechos. Entonces, la discusión tiene que ser mucho más amplia a lo que el gobierno, o en este caso el presidente Daniel Noboa, quiere para la oligarquía, ¿no? Entonces, más que para el pueblo. Entonces, yo quiero y considero que es más importante seguir discutiéndolo, seguir hablando, seguir llamando a la reflexión y que esto nos obliga, más allá de los indicadores económicos o de la pugna política que muchas veces solo se vive en Quito, en las ciudades grandes como la capital, Guayaquil, hay que mirar hacia el territorio. Hay que mirar hacia las comunidades de base porque son quienes siguen sosteniendo la vida, son quienes se sigue precarizando la vida y son a quienes más nos golpea las decisiones políticas de los gobiernos actuales, ¿no? Entonces, desde nuestras trincheras seguimos defendiendo la dignidad y es donde seguimos resistiendo y fomentando la reflexión para que estos espacios se puedan seguir dando. Eso creo que estoy con el tiempo. Gracias, compañeras. Muchísimas gracias. Creo que estuvo súper bien poderte escuchar en el tiempo acordado. Y de verdad que, bueno, al final vamos a tener tiempo para poder, si tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud, vamos a poderles preguntar a las compañeras expositoras, ¿no? Entonces, más bien, muchísimas gracias. Carlita, vamos a darle un fuerte aplauso a Carla por darnos este golpe de realidad que estamos viviendo las mujeres. Vamos a continuar con la compañera Cecilia Mena. Con ella tenemos el tema, con ella estamos con el tema de desafíos para sostener los avances de los derechos de las mujeres desde hace 30 años con la plataforma de Beijing. No sé si la hemos escuchado o esto va a ser como, digamos, la primera vez que estamos escuchando porque hay muchas compañeras que, como nos ponen ahí en los mensajes, que es su primera vez que están conectados en estos foros, pero de esta forma también nos ayuda a nosotros poder evidenciar y sostener estos procesos. ¿Quién es Cecilia Mena? Cecilia Mena es nuestra querida compañera, amiga y queridísima docente universitaria, es presidenta de AC Democracia, de la coalición, también pertenece a la coalición de mujeres del Ecuador. Es parte de las mujeres feministas de aquí del país. Tiene un máster en política social de la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia, y posee también una especialización en género, globalización y desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales en la Flaxo. Así que con toda esta expertise y experiencia y tan grata sabiduría que tiene Cecilia, vamos a darle un fuerte abrazo y adelante, Ceci. Bueno, muchísimas gracias, Marlice. Un gusto saludarles a las compañeras del Consejo Consultivo de Mujeres que entiendo están conectadas y también a todas las otras compañeras que se han dado cita en este espacio, en esta tarde, para tener un diálogo amplio y poder en conjunto conversar sobre avances y retrocesos. Siempre nosotras aprovechamos de las oportunidades que tenemos para mirar avances y retrocesos. Y en este contexto yo les quiero hablar de los avances y retrocesos de los derechos de las mujeres
en clave de Beijing más 30. Y si Marlice, ya me pongo yo el temporizador, y si Marlice me hace el favor de ponerme, yo les preparé una infografía para que los 5 minutos me rindan y no me vaya a dispersar. Y, y quiero conectártelo, ¿te permite, Marlice? Y quiero conectar un poco con algo que para nosotras es vital. Vamos a revisar conmigo eh, algo que a veces nos suele parecer bastante lejano, que son las convenciones internacionales. Y yo quiero, antes de abordar qué es lo que pasa en tiempo actual, quiero llevarles a ustedes a los años 75. Quiero llevarles a 1975. Recordemos que en 1975 el sistema de Naciones Unidas que se crea después de la Segunda Guerra Mundial eh, va a conformar, va a declarar la década de la mujer. Y esto fue súper importante. Déjame ver si no puede mi querida amiga. No, no puedo yo. Solamente puede hacerlo mi querida amiga. Así que Dame un espero que yo minutito, ya, ahorita te pongo para que pueda puedas lograr. compartir porque no puedo ahorita. Ok. No, dale, dale tú. Yo sigo conversando. Entonces, quería yo llevarles a este mecanismo que se conforma después de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser el Sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? Todas los países van a firmar esta voluntad de no volver a hacer la guerra, ¿no? Esa va a ser como el interés de los países. Y una de las cosas muy importantes para nosotras es que se va a conformar después de 1945, específicamente en 1946, la Comisión del Estatus de la Mujer. Súper importante porque no es que sea fácil para nosotras los avances. Quien ya me precedió en la palabra nos está dando una pintura bastante clara de lo desafiante que es tener un poquito de institucionalidad. eh, y entonces fue no menor tener esta Comisión del Estatus de la Mujer. Cuando se decreta en 1975 la década de la mujer, y espero que todas estén viendo la pantalla, va a ser para nosotras súper importante, porque durante 10 años el sistema de Naciones Unidas les va a obligar a los países a pensarse cómo hacen para el avance de los derechos de las mujeres. Y eso es súper valioso porque quería que avancemos en la parte económica centralmente, obviamente en la parte política y en la de los otros derechos. Y en este contexto, la Comisión del Estatus de la Mujer va a estar encargada de empezar a hacer algunas normas como la CEDAW, va a empezar a redactar esta convención para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres en el 76 y en adelante, pero además va a convocar a 3 conferencias, a 4 conferencias mundiales para revisar con los mandatarios el adelanto de la mujer. Esto, compañeras, es no menor porque no nos había pasado nunca. Y aquí yo les voy rápidamente mostrando la primera conferencia en 1975 en México, Conferencia Mundial para hablar de la mujer. La segunda va a ser en Copenhague en 1980, es decir, cada 5 años se hacían. En el 85 va a ser la de Nairobi, y en el 95 va a ser nuestra famosa conferencia de Beijing. Algo que quiero rescatar y resaltar, compañeras, es que siempre, 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 desde el inicio, todas estas conferencias tenían por detrás una declaración política que era la que firmaban los países, pero también había un plan de acción. Siempre nos pensamos, y nuestras ancestras se Ay, pensaban. regreso a la casa para ir a ver eso.
Cerramos ese micrófono, por favor, que yo ahorita no puedo cerrarlo, eh, a ese iPhone que anda conectado por ahí. Entonces, eh, lo más valioso de esto y quienes nos acompañaron aquí en el Ecuador a un encuentro que tuvimos en el mes de marzo de este año, precisamente a razón de los 30 años de Beijing, las panelistas internacionales nos contaron que siempre, siempre fueron haciendo incidencia y presión para que estos planes, desde el primer plan que se fue mejorando cada 5 años, vaya haciendo carne. Tanto es así que en Nairobi ya tenían un plan bastante articulado y vamos a llegar en 1995 a Beijing, que dicen que eso fue apoteósico. Ahí estuvieron 97.000 personas, 34.000 mujeres de todo el mundo. No cabían tantas en el espacio oficial, así que les pusieron en un lugar afuera que se llama Guairú, en la periferia. Las compañías tenían que viajar 1 hora para estar dando seguimiento a la conferencia de Beijing. Algunas eran parte de las delegaciones oficiales, algunas compañeras, otras no, pero todas hicieron su labor. Y lo más bonito que dejó la conferencia de Beijing en 1995 es hermanarnos, mujeres de todo el mundo, de diferentes lenguas, compartiendo sus saberes, su espíritu y su voluntad de que realmente los derechos de las mujeres, como dijo ese día Hillary Clinton, los derechos de las mujeres son derechos humanos y los derechos humanos son derechos de las mujeres. Esa es como la frase más emblemática de Beijing, ¿no? ¿Y qué nos va a traer Beijing? Nos va a traer una declaración política firmada por 189 gobiernos, o sea, prácticamente su mayoría, y una plataforma con 12 esferas de acción. Cada esfera de acción tiene un planteamiento medular de avance y en el caso que nos compete, al menos a mí y en estos minutitos dos que me quedan ya, eh, una de esas dos esferas es la de la institucionalidad. Miren que esa plataforma de acción está tan vigente en el 95 como hoy en el 2025. Las compañeras se pensaron en todo, se pensaron en pobreza, salud, educación, comunicación, la niña, la seguridad, el ambiente y obviamente la institucionalidad. Y muchas de esas esferas de acción están como deuda de los gobiernos actualmente. Los firmaron, pero no se han hecho carne en nuestros países. ¿Y qué ha pasado en el Ecuador? Yo quiero irme específicamente a la institucionalidad, eh, porque como pueden ustedes leer en esta infografía, en los 70 tuvimos un pequeño departamento de la mujer en el Ministerio de Previsión y Trabajo, porque la política estaba más pensada en el tema de cómo nosotras podíamos producir para las deudas, porque el Fondo Monetario Internacional sí estaba bien interesado en que le paguemos las deudas y que pongan el hombro los hombres y las mujeres. Entonces, entramos por ahí, ¿no? Luego, en el 84, hay una oficina de la mujer en el Ministerio de Bienestar Social. La esposa del presidente nos da esa pequeña oficina. Luego en 86 dicen, no, 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 debemos tener algo mucho más técnico y se va a crear esta Dirección Nacional de la Mujer en el Ministerio de Bienestar Social. Eh, y en el 97 damos este salto cuántico a un tipo de institucionalidad soñada que la tuvimos en ese tiempo, que tenía para su conformación a la sociedad civil, al Estado y a los ministerios. Y este espacio tripartito designaba una secretaría técnica, una dirección ejecutiva,
y nosotras éramos parte de quien nominaba. Eso era soñado. Y lo más soñado también es que el CONAMU era formulador de política, implementador de política y hacía seguimiento y control a las demás instituciones del Estado. Nosotras durante 10 años, hasta el 2008, sostuvimos esa institucionalidad, logramos ser referente para el gobierno, entraba nuestra directora ejecutiva a gabinete ministerial a poner los elementos de las desigualdades de las mujeres y los hombres en gabinete. El género era un tema central. Nuestra voz era central para el Plan Nacional de Gobierno. Los indicadores los formulaba el CONAMU en articulación con Movimiento Mujeres. Ese proceso en el 2008 lo perdimos. Como ustedes saben, la Constitución hizo que todos los consejos nacionales pasen a ser consejos de orden consultivo. Ya no formuladores de política, ya no implementadores de política. Eso queda a cargo de los ministerios que hacen cabeza de estos consejos de igualdad. Ahora tenemos por mucho tiempo tuvimos un consejo en transición, ahora tenemos un consejo para la igualdad de género, muy venido a menos, con un presupuesto muy pequeñito, con un equipo técnico muy comprometido, buscando aportar a todas las entidades del Estado. No son parte del gabinete ministerial, no entran a la toma de decisiones, son más bien de orden consultivo. Entonces, eso para nosotros ha sido muy doloroso. En 2018, con la implementación de la ley para prevenir y erradicar la violencia, vamos a volver a tener un atisbo de institucionalidad, vamos a tener un ente rector, que en ese momento era el Ministerio de la Justicia, que a los 2 meses lo disolvió el gobierno que ganó las elecciones y por nuestra presión del movimiento Mujeres, vamos a llegar a tener una Secretaría de Derechos Humanos donde se afincó el ente rector para implementar la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En el 2023, esa institucionalidad pasa a ser Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, eh, pero de nombre, porque seguía teniendo el cuerpo de secretaría. Una secretaría no está desconcentrada en totalidad en el territorio y tampoco tiene el cuerpo como para dar los servicios que una ley como la de prevención y erradicación de violencia necesita, haciendo sistemas, un nacional fortalecido y unos sistemas locales en territorios. Y hoy, desafortunadamente, compañeras, esa institucionalidad se fusiona con el Ministerio de Gobierno, realmente con mucha tristeza. Quiero decirles, nos enteraremos al final porque ya nadie nos consulta. Desde la coalición de mujeres hemos mandado sendos oficios planteando cómo debería ser esa institucionalidad, pero nos han dicho que ya pronto nos atenderán. Es decir, creo que vendrá la ley, vendrá la institucionalidad, nos dirán así está y más o menos cómo a sufrirla. Pero quiero decirles con esto que el desafío de sostener la institucionalidad a 30 años de Beijing es muy doloroso, ¿no? Es algo venido a menos. Y si no fuera que magistralmente en una ley como la de prevenir y erradicar la violencia nos planteamos un ente rector, hoy creo que no tendríamos ni siquiera esta viceministerio que nos han dicho ya en un run run que no va a ser un viceministerio de la mujer y derechos humanos, sino seguramente un viceministerio de derechos humanos donde exista una subsecretaría para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Es decir, seguimos atadas a lo que nos planteó la ley, más no al deber ser de la institucionalidad que planteó Beijing en su momento. Eso es súper triste porque vemos que con mucho esfuerzo la institucionalidad y ese anhelo de tener un atisbo de garantía y avance en los derechos de las mujeres es muy complejo. Hoy por hoy,
compañeras de la región que nos acompañan y de Centroamérica y el Caribe. Nosotras estamos viviendo, como lo habrán visto, un país precarizado económicamente, que tiene no solamente las crisis económicas, sino una crisis de inseguridad muy, muy fuerte, tomada por las mafias narcodelictivas y criminales, los grupos de GDOs que le llaman, ¿no es cierto? Eh, y en ese contexto se incrementaron los femicidios, se incrementó la violencia contra las mujeres, se incrementó la cooptación de nuestros jóvenes y adolescentes en todos los territorios que están tomados por estos grupos. Yo les podría decir con mucho dolor que acabo de hacer un informe sombra. Nuestro país básicamente está cooptado por esta tercera fuerza ilegal armada, que está lacerando la vida de la sociedad en su conjunto y tomando a las mujeres, a los niños, a los adolescentes como su carne de cañón. Creo que se me acabó el tiempo, pero en contextos como estos, lo único que quiero decir es silenciarnos no es. ¿Tenemos miedo? Sí. Pero frente al miedo, lo que nos queda es acorazarnos, articularnos y seguir aunadas en red, que es lo único que nos va a permitir sostenernos y sobrevivir. Gracias, compañeras. Quito la presentación y en un ratito más le vuelvo a dar el host a Marlice. Gracias, Muchas gracias. gracias, Ceci, qué bestia. No, no podía calmarte y decirte ya, Ceci, se te acabó el tiempo, pero esa información creo que es muy importante para que podamos conocer todas sobre qué está pasando. Más bien un abrazo resistente, sororo, que sigamos también ahí, como dice Ceci. Callarnos no es la opción, más bien creo que desde estas formas o plataformas podemos continuar dándole guerra a estos estados. Muchísimas gracias, Ceci. Démosle un aplauso a Ceci. No sé, no se queden tristes, todavía tenemos lucha para esa institucionalidad. Y vamos con bueno, quiero comentarles algo que nuestra compañera Karen Basante está haciendo lucha en este momento y se encuentra aquí en el paro, aquí en la capital, y no va a poder acompañarnos, pero nos ha delegado a una compañera que nos va a ella comentar desde la situación. Yo creo que ya está instruida. Quiero presentarles a la compañera. Se me perdió. ¿Dónde está? Aquí Aquí está, aquí estoy. está. Ay, aquí Buenas está, ahí está. tardes. Aitana Saltos, sí, también es una compañera que ha estado desde la maestría de la Flaxo haciendo todo este tema de género. Entonces, también nos quiere hacer una lectura de cómo estamos las mujeres y vamos a darle el paso. Pues no, perdónenme porque se nos cambió las compañeras, no tengo la ficha de ella, pero bueno, yo quiero que nos comentes, Haitiana, así que más bien adelante. Bueno, buenas noches, compañeras. Un gusto para mí estar aquí. Sí, lamentablemente Karencita ahorita está dentro de las movilizaciones, igual aportando desde su conocimiento y me ha pedido que acompañe esta tarde este espacio que lo hago con muchísimo cariño. Bueno, mi nombre es Aitana Saltos, como ya lo comentó la compañera. Soy de la Sierra Centro, de la provincia de Bolívar. Específicamente. Y nuevamente reitero, un placer y un gusto encontrarme en este espacio con ustedes. Bueno, si bien ya la compañera que me antecesó nos dio un poco del contexto histórico de lo que ha pasado, la institucionalidad y las políticas de género a nivel global, también importantísimo a nivel específico y qué ha pasado en Ecuador y cómo se ha formado la institucionalidad. Yo también parto de cómo se ha ido generando esta institucionalidad, pero qué ha pasado actualmente con esta institucionalidad, sobre todo en los contextos actuales que no solo vive el país, sino toda América Latina, captado por proyectos del Fondo de Corte Neoliberal, aportados y apoyados bajo la vigilancia de las grandes y madres soberanías que nos han hecho creer, ¿no? Bajo el mando
del Fondo Monetario Mundial, que lamentablemente hemos visto una precarización del sistema institucional. Para eso, primero es fundamental preguntarnos qué es la precarización del sistema institucional, ¿no? Esa pregunta es una pregunta que nos cuestiona y que nos revela, pero que también nos hace reflexionar a qué se refiere estos procesos, mediante el cual el Estado se debilita, se reduce o incluso abandona estas responsabilidades fundamentales que garantizan derechos. Y, y siendo este garante de derechos y quien es el Estado el indicado de proveer estos servicios públicos de calidad, este debilitamiento no ocurre de manera casual, sino es resultado de, como les venía diciendo, de políticas de corte neoliberal que se arremeten bajo presupuestos, bajo corrupción, bajo ineficiencia administrativa o incluso decisiones políticas que priorizan la rentabilidad del mercado por encima del bienestar social. Es decir, que estamos priorizando al mercado y no estamos priorizando la vida. eh, es una política que, como le hemos venido diciendo, ha afectado a América Latina, sobre todo desde los años 80, ¿no? De que se comienzan a experimentar con América Latina estos proyectos de corte neoliberal que se traducen en una reducción del gasto público, sobre todo en recursos para salud, educación, justicia, programas sociales y mecanismos de protección de derechos. El desmantelamiento de programas sociales al disminuir el rol del Estado, programas que garantizan alimentación, vivienda, cuidado infantil, apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, se elimina o se convierte en servicios mínimos e insuficientes. La debilidad institucional, ¿no? La falta del personal capacitado, procesos burocráticos lentos, carencia de infraestructura, ausencia de coordinación entre entidades públicas. Esto hace que la atención a la ciudadanía esté incluso más fragmentada. Después igual tenemos una privatización y una mercantilización. Muchos servicios públicos que antes eran garantizados por el Estado ahora pasan a manos privadas, como la salud, la educación, el transporte, la energía, que la energía es últimamente hemos visto que hemos pasado de procesos de transición y cada vez ahora esos bienes que eran garantizados públicamente ahora vienen a convertirse en manos de privados. Esto causa que ya no se concibe como un derecho, sino como un privilegio condicionado a la capacidad de pago que cada persona tenga. Es decir, si yo tengo una capacidad porque mi situación socioeconómica lo indica, pues accederé. Y si es que no, pues lamentablemente estos derechos mínimos se reducen a una capacidad de pago, una visión netamente utilitarista y mercantilizada, que como vuelvo y repito, prioriza el mercado antes que la vida. Bien, si bien estas reformas de corte neoliberal ha perjudicado a toda la población, como lo hemos visto, sin duda ha impactado con mayor dureza en las mujeres y en los cuerpos feminizados. Esto se debe en gran parte que América Latina y particularmente el Ecuador, la precariedad de la vida tiene rostro y tiene un rostro de mujer. Y no de cualquier mujer, tiene un rostro marcado por una historia de opresión, de desigualdad, principalmente el de mujeres indígenas, afro, campesinas y de sectores populares, quienes cargan obviamente de una manera desproporcionada los efectos del modelo económico vigente. Como les decía, muchas veces el sistema ha captado tanto que nos hacen ver como si fueran decisiones que pasan de que son decisiones que netamente y estrictamente se tienen que tomar cuando realmente son parte de un sistema desproporcionado que está estructurado para que cierta población capte más recursos que otra. Entonces, realmente son políticas que han sido decididas, han sido pensadas y han sido estructuradas para que se den de tal forma. No son azares, no son eh, ideas ilusorias, sino son políticas que han sido pensadas con antelación y han sido estructuradas para que ciertas poblaciones, vuelvo y repito, tengan mayor recursos que otras. Bueno, después de esto, ¿qué pasa específicamente en Ecuador? Una de las formas más claras, más directas, es lo que estamos viviendo con la precarización del sistema institucional en Ecuador, que no es desde ahora, sino que viene desde hace varios años atrás, cuando gobiernos de corte derechista, de corte, como le diga, individualista y neoliberal, incluso diría yo patriarcal,
han impulsado estos desmantelamientos progresivos del Estado y han hecho ver como un estado en un estado ineficiente, que por ende la única resolución y la única manera de resolver es a través de una privatización eh, y un desmantelamiento del Estado. Estos cortes se vuelven más profundos, como les decía, en el ámbito social y en los derechos humanos, pues siempre como los derechos humanos y el ámbito social no generan una rentabilidad al Estado, siempre son los sectores que más se ven encarecidos y son los que primero en las crisis sufren cortes. Un claro ejemplo de ello es lo que estamos viviendo, como les decía, y es la fusión y la desaparición de ministerios estratégicos, entre ellos el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que ha sido a través de una lucha histórica que se ha implementado en el país, que bien la compañera ya nos mencionaba un poco cómo ha sido eso, que durante un tiempo se presentó como un canal institucional para la implementación de políticas de igualdad, pero la decisión de funcionarlo con otras carteras de Estado no solo redujo su capacidad de acción, sino también desdibuja, ¿no? La especificidad de las agendas de género y los derechos humanos, subordinando o priorizando carteras económicas o de seguridad, como ahora lo estamos viendo. En nombre de la seguridad se ha generado un montón de políticas públicas que realmente no están cumpliendo como su objetivo. Y esta medida envía un mensaje político muy claro. Los temas relacionados con las mujeres, con la garantía de derechos, con la social, dejan de ser una prioridad para el Estado. Eso es lo que el Estado nos está diciendo claramente. Estos temas no son importantes, más importante es el tema económico, más importante es la seguridad, más importante es la guerra que estamos viviendo, pero no nos repensamos por qué estamos atravesando esta guerra interna, supuestamente, si no estamos viendo a lo social y al género como prioridades en nuestras agendas. Si no regresamos esa mirada, realmente nunca se van a solucionar los problemas que ahora tenemos. Entonces, realmente tiene una visión muy limitada. Eh, como les decía, estas prácticas invisibilizan los problemas que tenemos como mujeres y cuerpos feminizados, hacen cada vez que seamos menos escuchadas y hacen cada vez que la violencia siga cada vez generando y captando mayor capacidad en la realidad social en la que vivimos, ¿no? Por eso es que ahora estamos con altísimos índices de niveles de inseguridad. Em, entre esto nos hace preguntar algo muy, muy claro, ¿no? ¿Qué hacer frente a estas arremetidas neoliberales que golpean a toda la población, como ya les comentaba, pero que recaen con mayor dureza sobre las mujeres y los cuerpos feminizados? La pregunta no es menor porque implica reconocer que estas políticas, primero, no nos afectan de manera homogénea, es decir, que a las mujeres especialmente nos afectan más, sobre todo en contextos de pobreza, racialización y ruralidad, quienes, como les decía, cargan de forma desproporcionada los costos de la precarización de la vida, y aún más con todas estas medidas que ahora se están viviendo. La respuesta no es reducir a la resistencia individual, sino que requiere también de estrategias colectivas, de organización y lucha que interpelan tanto al Estado como al modelo económico dominante. Y se trata de reconstruir respuestas desde abajo, desde los territorios, desde las comunidades, desde los feminismos, desde los consejos consultivos que tienen esa funcionalidad y de espacios de diálogo como justamente estos. Si no es así, yo creo que sería imposible tener sociedades sanas y sociedades justas y dignas. Y aquí igual para terminar, porque creo que ya estoy hasta pasada del tiempo, sí ser un poco crítica con que si no existe una verdadera unión de progresismos, de izquierdas o como ustedes lo quieran llamar, si no existe una verdadera unión y si cada quien está luchando desde su frente, sería imposible que logremos un avance. Porque si bien estos proyectos de corte neoliberal, de corte derechista, existe una derecha, mientras las izquierdas estamos fraccionadas, la izquierda académica luchando desde su trinchera, el movimiento de mujeres luchando desde la calle, los movimientos indígenas igual. Y si es que no existe una verdadera unión de las izquierdas y si es que
todas luchando por un mismo objetivo, pero de distintos frentes, va a ser imposible un poco que logremos realmente una verdadera justicia social. Eso nada más. Muchísimas gracias igualmente por el espacio y me quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, Aitana. Qué bonito poder escuchar y nuevamente, o sea, seguimos en el mismo camino de poder sostenernos, de resistir y esta resistencia o esta plataforma de resistencia que se haga una plataforma de lucha. Todo lo que nos atraviesa tenemos, o sea, todo lo que está aquí estancado, resistiendo, tenemos que tener un camino de lucha y avanzar. Muchísimas gracias. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Tiana, un abrazo resistente, revolucionario. Y nada, vamos con nuestra cuarta. Ve, estamos súper rápidos. Por más que nos pasamos el tiempo, estamos rápidos. Vamos a darle a nuestra cuarta compañera, que ella sí nos acompaña desde Colombia. Es una compañera que he denominado internacional. Es nuestra compañera Sandra Barreto. Ella también nos va a hablar desde una mirada internacional, regional, desde la crisis de las mujeres, en tanto en lo político y también el cómo nos lo podemos sostener. Así que Sandra Barreto es coordinadora de la línea de participación política feminista de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, Limpal Colombia. También es psicóloga con maestría en estudios políticos e internacionales. Vamos a darle un fuerte aplauso y adelante, compañera Sandra. Ahorita te doy paso. Permitir. Ok, ya puedes compartir. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, compañeras. Les enviamos un abrazo gigante desde Colombia, al Consejo Consultivo de Mujeres del Ecuador y a todas las compañeras de Centroamérica y América Latina que nos están acompañando. Siempre para nosotras es absolutamente grato y maravilloso entrar en juntanza y en comadreo, como decimos desde acá y desde muchos de nuestros países con otras mujeres poderosas. Bueno, yo básicamente vengo como a traer algunos relatos de mujeres que hemos conocido en el marco de un proyecto bellísimo que estamos desarrollando con la Cooperación Española. Es un proyecto que se llama Ciudadanas, Participación Política y Liderazgo. Y lo que hacemos en este proceso es como ampliar los espacios de vocería y de participación política de mujeres latinoamericanas y del Caribe. Estamos trabajando en distintos países de la región, especialmente en Colombia, México, Bolivia, Guatemala. Y aquí pues traemos como algunas disertaciones un poco alrededor de la participación política y de estos desafíos que son desafíos comunes, compañeras. O sea, lo que decía Carla en términos de la falta de sostenibilidad de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones sociales, la represión al derecho a la protesta. Creo que son desafíos comunes, pero sobre todo como mujeres y como mujeres activistas, como mujeres lideresas, defensoras y con representación política, pues lastimosamente nos hemos encontrado ante una creciente violencia política de género y una estigmatización, si se quiere, de las causas feministas y las causas asociadas a los derechos humanos de las mujeres. Pero aquí traemos también un poco la perspectiva de la resistencia, ¿no? De lo que hemos hecho las mujeres para sostener no solamente el sistema democrático, sino sostener y cuidar la vida, porque esa siempre, pues, de alguna manera ha sido nuestra apuesta. Queremos empezar esta breve disertación diciendo que pues desde el IMPAL y desde esa comprensión feminista y desde estos feminismos latinoamericanos entendemos que la participación política va mucho más allá del escenario electoral y el ejercicio formal del poder en las instituciones del Estado. Esa es una narrativa muy injusta y una narrativa, si se quiere, patriarcal, que estamos reconfigurando, porque es que el patriarcado lo que lo que nos has dicho siempre es que las mujeres no hemos participado en política.
Y yo todo el tiempo, y Marlice puede saberlo, todo el tiempo lo que he dicho es, no, esto es una contranarrativa que como mujeres estamos deconstruyendo, porque la realidad es que las mujeres siempre hemos participado en política, desde la calle, desde la cocina, desde los lavaderos, desde las asambleas, desde los espacios culturales e incluso desde las acciones del cuidado como una acción política. Y en ese sentido, cuando hablamos de participación política feminista y hablamos de participación política feminista de esta región del mundo, de este sur global, de América Latina y el Caribe, pues hemos hablado y hemos reconocido que las mujeres latinoamericanas y del Caribe estamos defendiendo agendas que no son las agendas, si se quiere, tradicionales del movimiento feminista. Las mujeres latinoamericanas estamos, pues por supuesto, nuestra gran agenda, un derecho a una vida libre de violencias, derechos sexuales y reproductivos, pero estamos trabajando en países, por ejemplo, como Colombia, México, muy fuertemente por la pregunta de la agenda mujer, paz y seguridad. Hemos tenido experiencias donde, por ejemplo, cuando se hacen planeaciones territoriales, a las mujeres no nos convocan o no nos ven como actoras legítimas para hablar de la seguridad, de la militarización de los territorios, que generalmente es la propuesta política de todos los gobiernos, y las mujeres hemos entrado desde una perspectiva feminista y de cuidado de la vida a decir que la seguridad va mucho más allá, por ejemplo, de la militarización de los territorios. Estamos hablando de democracia a partir de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas desde Argentina, México, Guatemala, de la autonomía económica, de la defensa del territorio. Y estas agendas lo que hacen ver es que las mujeres latinoamericanas, cuando estamos ejerciendo nuestros derechos políticos, estamos abriendo caminos no solamente para nosotras, sino para el cuidado de la vida, la defensa del territorio y para que la democracia de alguna manera cumpla la promesa de la igualdad y la no discriminación. Y en ese sentido, eh, pues realmente lo que hemos hecho las mujeres y lo que seguimos haciendo las mujeres ante esa situación de una creciente estigmatización de las causas feministas y como decían mis compañeras antecesoras, ante unos gobiernos radicalmente neoliberales de ultraderecha, aunque por ejemplo en Colombia estamos teniendo una situación de un gobierno progresista que en las últimas semanas ha hecho declaraciones misógenas y machistas frente a y frente sobre todo a las feministas, llamándonos incluso feministas de derecha. Eh, pues ante todas estas situaciones, pues las mujeres seguimos proponiendo distintas alternativas eh, que van más allá de los escenarios de toma de decisiones. Y ojo, con esto no quiero decir que las mujeres latinoamericanas en Bolivia, en Ecuador, en Panamá, en Costa Rica, no queramos llegar al poder, no queramos ser presidentas. No, claro que sí queremos llegar a esos lugares, pero pero para llegar a esos lugares, pues hay toda una configuración de acciones que rodean a las mujeres que, por ejemplo, como Claudia Sheinbaum en México, han llegado a esos lugares. O sea, Claudia Sheinbaum, pues digamos que con los pros y los contras no llega sola, llega también por un movimiento feminista muy fuerte que, por ejemplo, en Ciudad de México se configura y se mueve alrededor de su candidatura. Em, y en ese sentido, pues traemos algunas cifras. Si bien en América Latina, digamos que ya estamos, y según la CEPAL, hemos alcanzado, si se quiere, una dinámica de más o menos 40% en temas de paridad, sobre todo en escenarios legislativos, en congresos, consejos municipales, que es más o menos cómo se mueven nuestros estados. Muchas veces esa representación política en estos escenarios electorales es figurativa. Los partidos políticos nos ponen a las mujeres un poco para cumplir la paridad, para cumplir esos marcos normativos a los que están llegando. Pero, por ejemplo, ahorita en las recientes elecciones de Bolivia, he hablado con varias compañeras que dicen,
la paridad en términos numéricos, los partidos políticos la están cumpliendo, pero la realidad es que quienes van a ejercer esos liderazgos en la Asamblea Plurinacional de Bolivia, que es como el Congreso, pues realmente son los hombres. Y entonces ahí uno se pregunta si la paridad numérica es lo que queremos, ¿sí? Por lo menos en los escenarios legislativos, o lo que realmente queremos es una democracia paritaria donde las causas y las agendas de las mujeres sean una prioridad del Estado, ¿no? De igual manera, pues las mujeres tenemos muchas dificultades, especialmente para llegar a los cargos ejecutivos, es decir, estar en alcaldías, ser presidentas y demás. Por ejemplo, en Colombia solamente una mujer indígena de las más de 1.000 alcaldías que existen en el país están en este momento, fue elegida como alcaldesa indígena. Entonces, digamos que las barreras patriarcales evidentemente no son iguales para todas, pero la realidad es que si bien en algunos países la paridad numérica se está logrando, países como México, como Bolivia, que ya los he referido, la realidad es que los partidos políticos siguen haciendo, siguen evadiendo esa responsabilidad de promover las candidaturas de las mujeres, pero sobre todo promover las agendas que defendemos las mujeres. Porque la realidad es que esa estigmatización de las causas de las mujeres, pues está muy anclada en los distintos estamentos de este sistema democrático. Ni qué decir de las defensoras de derechos humanos, que es otro lugar de participación política. No todas queremos llegar a ser alcaldesas, no todas queremos llegar a ser congresistas. Hay otras que nos sentimos, pues, que nos encanta el activismo, que nos encanta la defensa de los derechos humanos, pero donde lastimosamente la región más violenta del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos sigue siendo América Latina, y donde lastimosamente Colombia, por un conflicto armado interno que se niega a desaparecer, pues sigue siendo lastimosamente el país que en el mundo, pues es el que en el que se representan los mayores riesgos para defensoras y defensores de derechos humanos. Ahora bien, los riesgos de género que enfrentan defensoras de derechos humanos, lastimosamente en mi país, son considerables. Entre esos, la violencia sexual, la amenaza y la persecución a los hijos y las hijas de las mujeres, entre otras situaciones. Em, bueno, y en ese sentido, si bien en América Latina, por ejemplo, ya se están generando distintas leyes a favor de la transformación de la violencia política de género, que pues en el papel suenan impresionante. Tenemos casos, por ejemplo, como el de Bolivia, que es una de las leyes de violencia política, la ley 243, más antiguas del continente, donde es una ley de más o menos inicios del 2000, pero donde solamente se han llegado dictado 4 sentencias para judicializar casos de violencia política contra las mujeres, ¿sí? Entre esos el caso de Juana Quispe, que fue el que dio de alguna manera lugar a la ley 243. Eh, la violencia política, además, ha mutado a distintas formas en las que las mujeres nos hemos visto enfrentadas a resistir en nuestras causas políticas y en nuestros liderazgos, formas que incluso van a el escenario de lo digital. Y esto va a ser muy importante para hablar de las resistencias. Entonces, en estas premisas de la participación política feminista, pues lo que queremos decir es, claro, nuestra participación va más allá de lo electoral, aunque queremos llegar al poder, queremos discutir sobre presupuestos, queremos seguir incidiendo en las políticas públicas, pero las mujeres en América Latina, pues seguimos enfrentando esas barreras patriarcales para el ejercicio de la política, barreras que van más allá, por supuesto, de las barreras, si se quiere, de las violencias psicológicas, de las distintas formas de discriminación, sino que incluso se traducen en falta de garantías materiales, por ejemplo, garantías económicas para hacer una campaña política o para sostener una organización, como lo decía Carla en su momento.
Y entonces, ¿esto en qué se traduce? En distintas formas de reproducción de violencias políticas, que es a las que nos estamos enfrentando. Eh, de alguna manera, algo que también hemos entendido es que ampliar los espacios de la participación política para las mujeres es un camino de fortalecimiento de los sistemas democráticos. O sea, si la mitad de la población todavía no tiene garantías para participar, si las mujeres afrodescendientes, indígenas, campesinas, sobre todo, son las que tienen más restricciones para participar, no podríamos hablar de que la democracia es perfecta y de que la democracia está consolidada. Y nuevamente lo digo, lastimosamente pasa en gobiernos de derecha, que es, que son los que están llegando, si se quiere, o hacia donde está girando el péndulo de América Latina, y pasan gobiernos de izquierda. Compañeras, por eso les decía, estamos viviendo en Colombia una situación de estigmatización de la causa feminista por un presidente progresista que además las feministas votamos. ¿Mm? Em, pero bueno, digamos que no todos son malas noticias, mujeres. Yo creo que las mujeres en América Latina y el Caribe estamos posicionando y estamos construyendo una propuesta real y sostenedora de la vida desde estos feminismos latinoamericanos, desde estos feminismos decoloniales, desde estos feminismos antirracistas, y estamos diciendo desde este sur cómo es que nos imaginamos un sistema democrático donde todas y todos quepamos y donde las mujeres tengamos garantías reales para el ejercicio de nuestros derechos políticos. Si bien entonces hemos enfrentado barreras patriarcales y violencia política, ya hemos puesto algunos ejemplos, las mujeres latinoamericanas y del Caribe hemos forjado resistencia y yo creo que ahí está la clave de cómo nos hemos movilizado las mujeres latinoamericanas y del Caribe. Hemos forjado resistencia cuando recuperamos nuestros saberes ancestrales y psicoespirituales en nuestras prácticas políticas. Hemos forjado resistencia cuando nos juntamos y hacemos minga. Hemos forjado resistencia cuando cuando salimos a protestar y salimos a la calle, nosotras cocinamos en grandes ollas para sostener las protestas. O sea, hemos forjado resistencia desde muchas maneras y yo creo que los feminismos latinoamericanos cada vez más estamos apuntando a una juntancia y a conectarnos con mujeres salvadoreñas, con mujeres en el Ecuador, con mujeres en Colombia, con mujeres en Argentina. Y creo que esas juntanzas son los que pueden, digamos, abrir las grietas de este sistema hegemónico que quiere negarnos. O sea, al final la estigmatización, yo siempre lo he dicho, es la expresión del miedo del patriarcado a a caer, ¿sí? O sea, por eso es que nos persiguen, porque somos peligrosas de alguna manera para el patriarcado. Y desde ahí, la última premisa que tenemos para compartirles es que efectivamente la juntanza de las organizaciones de mujeres han sido los lugares desde los que las mujeres hemos forjado nuestros ejercicios políticos, pero tenemos este gran riesgo. Me encantó la intervención de Carla porque la realidad es que las mujeres económicamente estamos sosteniendo las organizaciones sociales con nuestro bolsillo. Me encontré hace 15 días con una activista del Ecuador precisamente que me decía, que nos contaba que era su mamá la que le financiaba su activismo, ¿sí? Y decía, habrá un momento en el que el bolsillo ya no dé. Y entonces mi mamá y yo pensamos cómo vamos a hacer para seguir ejerciendo ese activismo, pero la realidad es que em, en esa postura del acto político, del cuidado como acto político, las mujeres en América Latina nos seguimos reinventando, sino que lo digan las mujeres que están haciendo resistencia a grandes proyectos mineros, a grandes intervenciones de megaestructuras, a la militarización de sus territorios, que aún con pocos recursos, pues generan unas iniciativas de resistencia y de construcción de paz impresionantes. Eh, yo finalmente quiero decir que
para nosotras, para el IMPAL, son 4 panoramas de resistencia y transformación de las democracias en este sur global. O sea, yo creo que las mujeres y el movimiento de mujeres necesitamos seguir haciendo lobby, cabildeo político, o sea, necesitamos insertarnos en las formas de políticas tradicionales, haciendo incidencia política feminista que va mucho más allá del diálogo con los estados, y así es como nos hemos movido las mujeres latinoamericanas. La juntanza feminista, o sea, y el fortalecimiento organizativo de los liderazgos, pero donde la gran pregunta es cómo se van a sostener, o sea, yo también estoy ahí muy de acuerdo con la compañera. eh, Seguir como construyéndonos desde estas agendas latinoamericanas del cuidado como acción política, de la defensa de la vida y la reivindicación de los saberes ancestrales de las mujeres latinoamericanas y del Caribe. Y sobre todo, y aquí termino diciendo, cómo vamos a construir o cómo seguimos impulsando iniciativas de comunicación política feminista, compañeras, porque la realidad es que ellos tienen los grandes medios de comunicación y controlan las narrativas sobre política, o por lo menos las narrativas hegemónicas. Y entonces ahí la pregunta también tiene que ver es cómo vamos a comunicar nuestras agendas y cómo vamos a seguir transformando esos imaginarios de que las feministas somos peligrosas para la democracia. Yo lo dejo hasta ahí. ¿Mm? Wow, muchísimas gracias, Sandrita. Muchas gracias, Sandra. Démosle un fuerte Gracias. aplauso. Muchísimas gracias. Un abrazo de aquí hasta Colombia. Y bueno, hemos escuchado a estas 4 mujeres poderosas con bastante experiencia. Y bueno, ya nos pusieron ahí, Sandra, una plataforma a seguir. Y creo que es ahí que, creo que tomarlas todas nota y hacer una réplica. Ahora vamos a dar paso hacia preguntas. No quiero que todas hagamos, pero no mentira. Todas podemos hacer preguntas, pero queremos solo como ir respondiendo algunas pocas. Si tienen también inquietudes, dejarlos en el chat para ir minimizando este tema del tiempo también es importante. Así que me alzan la manito, yo les voy dando paso a a las compañeras que están aquí. Muchas gracias. Otro abrazo para Sandrita. Parece que todas hemos entendido o todas no hemos entendido. Alguien, anímese a hablar. Está el micrófono abierto. Bueno, tenemos la primera participante, la compañera Piedad Mina. Adelante, le escuchamos. Bueno, un saludo cariñoso para cada una de ustedes, mujeres luchadoras, inteligentes. En realidad, para mí es la primera vez estar en un panel así, invitada por mi amiga Marlice. Infinitamente gracias, de verdad, que en estos espacios uno aprende. Sí, he escuchado a las que me antecedieron la palabra, explicaciones que a uno lo llenan, y saber que estamos atravesando situaciones complicadas en nuestro país, pero si entre todas unimos fuerza, eh, las cosas se convierten más asequibles, ¿sí? Eh, Quiero ir aprendiendo de cada una de ustedes, mujeres, de verdad. Discúlpenme algún término malo, alguna frase mala, así se comienza, eh, y a medida del tiempo, pues iré haciendo mis intervenciones de mejor manera, con más asidero en el tema, y, y nada, muy contenta de estar en este espacio. Entonces, más bien era saludar y ponerme a las órdenes de cada una de ustedes, mujeres hermosas. Gracias.
Gracias. Muchas gracias, compañera Piedad. Bueno, tenemos la palabra de Rosa. Adelante. Compañeras, ¿cómo están? Un cordial saludo de parte de la Fundación de Mujeres por la Vida y la Familia de acá de Francisco de Orellana, la provincia de Orellana. Como mujer me siento muy orgullosa de toda la lucha que vienen haciendo ustedes, mujeres enfocadas, mujeres que están organizadas, mujeres que han logrado muchísimos avances y que para nosotras son inspiración, son ganas de seguir adelante, ganas de también sumar nuestro hombro, de aunar esfuerzos. Y para todas las mujeres que antecedieron y que hicieron su participación, pues felicitaciones, porque la obra que han hecho, lo que han logrado es muy grande, compañeras. La última compañera que participó, también felicidades, y ella dijo unas frases para terminar su participación que a la verdad a nosotras nos hace sentir desafiadas, porque es verdad, los grandes poderes, aquellas personas pues que nos han oprimido, que han pasado a la historia y otros que están actualmente, tienen el poder, tienen el dinero, pero nosotras, las mujeres, a través de todas nuestras luchas de la historia, de todo lo que hemos logrado, nunca hemos logrado porque hemos tenido esa clase de poder, compañeras. Nosotras, al contrario, no hemos tenido nada más que la una a la otra. Y lo que se ha logrado ha sido por eso, por tenernos la una a la otra y porque ese afecto o ese amor o esa consideración de la una hacia la otra se ha ido multiplicando. Nos hemos ido como ese efecto dominó, apoyándonos, uniéndonos hasta ser de quizás unas mujeres insignificantes que teníamos poca voz, a ser multitudes, a ser mares, a ser países enteros que se organizan. Y eso para nosotros es aliento, eso para nosotras es esperanza y sabemos que estamos en el camino correcto, que vamos por buen camino y que lo que vamos a lograr es grande, compañeras. Así que, como dije, cuenten con nosotras. Estamos acá en Orellana, somos una fundación de mujeres que lucha por nuestros derechos, que lucha por la familia y que sabemos que todo lo que estamos haciendo no es en vano, compañeras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Rosa. También tenemos la manito alzada de la compañera Dolores y luego respondemos las preguntas del chat. Adelante, compañera Dolores. Buenas tardes, si me escuchan. Es que tengo dañado todo el equipo, ¿no? Pero un gusto saludarles. Mil disculpas por no prender la cámara. Compas, yo sí tengo algunas preocupaciones como más allá de los conceptos, porque eh, sobre las espaldas de las mujeres, está como esa administración de los recursos, de los escasos recursos que se tienen como en las familias. Y ahora que estamos en tiempo de crisis, creo que somos los que sostenemos inclusive la movilización, porque hemos inclusive en las reuniones que estamos teniendo como para eh, ver, ver los aliados. O sea, hay una carga fortísima sobre nosotros y em, me estoy preguntando como por ejemplo en estos momentos de especulación, estos costos que son adicionales, por ahora ya son especulativos y más adelante serán porque ya son una carga después de lo que sube el diésel, sube todo. Y también el tema de los objetivos, ¿no? El miedo con el que tienes que cargar, que eso también tiene una afección sobre las organizaciones, porque emocionalmente ya, por lo menos es que tenemos más de 40 y más, entonces ya eso significa también que no estamos pensando en como con fuerza ir a la calle porque no hay un respeto ni a estos imaginarios de las mujeres, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro, que estando en la ciudad y sin tener la tierra, se nos complica ir como a los saberes ancestrales
porque no tenemos como esos enlaces que no hemos logrado sostener, porque ha habido, ¿no? Durante la pandemia se logró hacer como, por ejemplo, el convenio con la FECAO, el que es del movimiento campesino, pero ahorita es como que esos lazos estuvieron rotos, son compañeros que han tomado sus propias líneas. Entonces, ¿qué hacer? Porque como que a la final, como el tema de la alimentación es un tema bastante clave cuando ya algunas estamos dejando de desayunar para sostener las dos, al menos las dos comidas de alguna manera. Entonces, sí ver si es que existe alguna experiencia, si se avisora alguna forma para los que estamos en ciudades centrales, donde ahí está el debate político, pero por ejemplo el tema del acceso a la alimentación por no tener la tierra y que la mayoría de alimentación también viene de fuera. ¿Qué vamos a hacer si se sigue, si se decide parar, por ejemplo? Y que ya venimos con un poco más de 2 años de estar precarizados en nuestras labores y en nuestras acciones. Y ya no hay los recursos que antes teníamos y sí nos hemos hecho como una reflexión al interno de la organización de que algunas al menos tenían empleos que estaban, que eran sostenibles. Entonces vamos como 2 años que no tenemos empleos que han tenido sostenibilidad. Eso en las organizaciones ha pesado y posiblemente será una de las cosas que va a hacer que pese lo que se viene, ¿no? Eso compitas. Y bueno, felicitar, excelentes exposiciones. Siempre emocionada de escucharles. Muchas gracias, Dolores. Bueno, estuvo súper amplia la pregunta, pero tal vez tenías como alguna compañera que pueda como responder o comentar esto. Hola, hola. Hola, Adelante, Ana. hola, ¿qué tal? Un gusto estar en este foro y bueno, felicitar a cada una de las personas que dieron la exposición, excelente, de mucho aprendizaje y realmente nos empoderan en este tema. Bueno, yo sí voy a hacer una pregunta para Cecilia Mena. Cecilia, me encantó su exposición también. Sin duda es una mujer que está muy involucrada en el tema de mujeres y, y ella nos indicaba la historia de la mujer, sobre todo de la década de la mujer en el año 1975, en el cual realmente me llamó la atención porque desconocía siendo mujer. Entonces, ahí va mi pregunta para Cecilia. ¿Qué más nos hace falta como mujer y más aún si eres líder de una fundación para empoderar a las mujeres? Porque así como yo, hay muchas, pero muchas mujeres que desconocen de los derechos de nosotros, de las mujeres. Entonces, ¿qué más se puede hacer como líder de una organización? Cecilia comentaba, por ejemplo, que ella ha enviado comunicaciones al Ministerio de la Mujer para que se reactiven, me imagino, los derechos de la mujer, y me parece muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer a más de decirlo, hablarlo, pero ir a la acción? Que creo que eso es lo que todos queremos. Entonces, es a la acción. Entonces, esa es mi pregunta para Cecilia en este tema. Gracias, Ana. Bueno, tenemos creo que la última pregunta de Aitana y luego ya respondemos ya las preguntas. Ok, gracias. Bueno, yo más que una pregunta, igual era como un comentario que me surgió a través de la última compa que nos proporcionó su ponencia. Es justamente quien sostiene estos procesos de lucha que recae en las mujeres porque somos quienes sostenemos la vida y que nos afecta directamente, porque sin duda quien es mejor activista o mejor, no sé, persona que quiere seguir luchando por un mundo más justo, siempre creeré que es una mujer o una madre, porque una madre sabe que quiere dejar un mejor futuro para sus hijos y eso solo se lo atraviesa en nuestros contextos a través de lucha.
Y justamente eso, lo que decía la compañera y otras compañeras más que intervinieron, es quién sostiene económicamente esa lucha y quién sostiene esos activismos, pero también no solo en el ámbito económico, sino también quién sostiene emocionalmente esa lucha, quién sostiene al final, quién acompaña estos procesos, porque si bien la lucha en su mayoría recae en los cuerpos de las mujeres y en los cuerpos feminizados, no solo es un gasto económico, sino también es un gasto emocional. Es justo como esta pregunta que nos hacemos igual estos cuestionamientos, ¿quién cuida a las cuidadoras, no? ¿Quién cuida a las activistas que ponen el cuerpo en la lucha? Y si bien ha sido sostenida por procesos de otras mujeres, también es momento de cuestionarnos eh, el costo no solo económico, sino también el costo emocional que implica enfrentarse a estos proyectos desde distintos contextos, o sea, desde resistir a proyectos megamineros, de resistir a proyectos extractivistas, de resistir en el hogar a una violencia patriarcal, institucional. Entonces también creo que es un momento de preguntarnos quién sostiene económicamente estas luchas, pero también emocionalmente quién sostiene. Y por el otro lado, igual la pregunta de la compa que nos decía de quiénes se pueden paralizar y no, que bueno, fueron varias preguntas, pero eso también creo que es otro cuestionamiento que nos debemos hacer. ¿Quién tiene el privilegio de parar y movilizarse y quién no? Y quién desde quien no puede, qué acciones puede hacer igual para acompañar estos procesos, si bien muchas por nuestros contextos, nuestras condiciones socioeconómicas, la distancia, somos madres de familia o un montón de cosas más, implica que no podamos movilizarnos por muchas de estas situaciones. Sin embargo, igual paralizar en muchos contextos, o sobre todo como en contextos feministas, que hay campañas en que paremos nuestro trabajo para ver quién sostiene, que son formas de visibilizar, también nos llevan a preguntarnos quién tiene el privilegio de parar, porque no muchos tenemos el privilegio de parar, em, pero también de generar acciones desde lo que nosotros podamos, quienes podemos movilizarnos, parar, incluso dejar de realizar acciones o ir a marchar o lo que sea, y quienes no, también preguntarnos y qué formas y qué maneras tenemos para generar acción desde nuestras propias trincheras y desde nuestras propias accionarias. Eso nada más. Muchas gracias. Bueno, creo que vamos a dar la palabra a la compañera Marieta también tiene. Compañera Marieta, con usted terminamos en las preguntas y vamos a darle paso a Sandra, a Ceci y a Carla para responder y ir terminando con el tiempo justo. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, decirles que yo estoy desde la región amazónica, estoy desde el sur de la patria. Estamos en frontera con el Perú y en cierto momento también tenemos una frontera con Colombia. Lo que está sucediendo en la provincia de Zamora Chinchipe es bastante crítico, lamentable. Y claro, y la pregunta que yo quiero hacer y muy concreta es, primero decirles que cuando nosotras alzamos la voz nos criminalizan y realmente cuando las mismas mujeres incluso, yo pertenezco a una organización que se llama Asociación Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas Zamora Chinchipe. Esta organización, pues, que la tenemos ya aquí en Zamora Chinchipe, es la única organización que defiende los derechos humanos, de las humanas. Y claro, nosotras ya no nos llamamos, especialmente yo, ya no me llamo activista, me llamo defensora, porque ya he activado más de 30 años. Por lo tanto, yo soy defensora de los derechos humanos. Pero, ¿qué podemos hacer? Y si es que ustedes, las compañeras que estuvieron de ponentes, nos pueden decir en qué lugar puedo yo encontrar algo en donde nos podamos respaldar como defensoras para que no nos criminalicen lo que nosotras hacemos. Esa es una de las cosas que yo creo, y les cuento, que estoy mal con la llamada, ¿estoy mal? ¿Estoy mal? No. Está bien, compañera. Ya.
Sí, está muy bien, muy bien. Entonces, porque yo también pertenezco a otra organización que la conformamos recién, que es la Red de Mujeres Amazónicas. Sin embargo, incluso por salir con un letrero de la Red de Mujeres Amazónicas, incluso me llamaron la atención, me dijeron que es político. O sea, estamos atravesando situaciones que entre nosotras las pares, incluso, chuta, nos estamos dando. Así que yo sí realmente me cuestiono yo mismo porque por esta fusión del Ministerio de la Mujer no hicimos nada como movimiento de mujeres, como organización de mujeres. Así que estamos ahí pues con todas las luchas y felicito muchísimo a las compañeras y a mi amiga Ceci Mena también que la escuché muy detenidamente esa historia hermosa. No sé si puedas compartir el material también. Así que gracias. Les estoy ahorita desde un lugar que no tengo muy buena señal, pero les estoy escuchando. Gracias y un abrazo inmenso, compañeras. Gracias, Marieta. Ahora sí, continuamos. Creo que Sandrita tendría algo que acotarnos y responder la pregunta que le hicieron. Adelante. Eh, bueno, compañeras, yo creo que, bueno, quiero decir como dos cosas. La primera es que, al igual que Cecilia, yo creo pues que lastimosamente al movimiento de mujeres nos toca ampliarnos y casi que buscar la incidencia y la vocería en distintos espacios. A mí algo que me encantó de esta invitación es la interacción con el Consejo Consultivo de Mujeres, porque últimamente yo me he visto enfrentada como a escuchar que ya las mujeres no creemos en este tipo de escenarios en los que se supone dinamizamos el debate con los gobiernos, ¿sí? Y yo creo que llegar a estos escenarios, confluir como mujeres a consejos consultivos, consejos, mesas de género y otros escenarios de diálogo y de control social y político que tenemos como movimientos de la sociedad civil, es necesario de cara a la contribución no solamente a la construcción y al posicionamiento de las agendas en derechos humanos de las mujeres en las políticas públicas, sino sobre todo también a mover los presupuestos nacionales de cara a que seamos una prioridad. Hay algo que decimos en Colombia todo el tiempo cuando trabajamos con las mujeres defensoras en el territorio, que es un poco el trabajo que hacemos como el IMPAL, y es que lastimosamente donde está puesto el presupuesto está puesta la prioridad política. Y entonces lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Colombia, en varias regiones del país, es movernos como movimiento de mujeres a formarnos para incidir en presupuestos, ¿sí? Porque la realidad es que muchas veces los gobiernos como que nos embelecan, decimos acá, con, sí, las mujeres son prioridad, pero no nos ponen presupuestos, ¿sí? Y entonces, digamos que nos hemos preguntado como movimiento de mujeres qué significa finalmente el fortalecimiento institucional del Estado a partir de nuestra movilización y de nuestra agencia. Y ahí también es muy importante hacer alianzas con las mujeres que ya están en los escenarios de toma de decisiones, porque la realidad es que muchas veces ellas cuando llegan a ser congresistas, diputadas, alcaldesas, se quedan solas mujeres. Claro, se vuelven del lado del gobierno y en esa perspectiva de que la incidencia es como un gobierno, como si fuera el enemigo, muchas veces ellas se quedan solas, ¿sí? Y ahí, pues lo que hemos entendido es que tenemos que sentarnos con ellas a dialogar y a ver cómo arropamos entre todas las causas y las agendas de derechos humanos de las mujeres para fortalecer la institucionalidad del Estado. En eso creo que me conecto un montón con Cecilia. Y por último, quiero decir frente al cuidado y quién cuida al cuidador. Desde el IMPAL, nosotras en Colombia tenemos una iniciativa que se llama las Casas Amarantas, que son casas para cuidar de mujeres defensoras
y activistas de derechos humanos. Entonces, son espacios físicos reales en los que las mujeres están llegando y estamos construyendo unas prácticas de sanación, de los efectos del conflicto armado interno, de los efectos de las amenazas y la persecución política que muchas mujeres lideresas, defensoras y activistas están enfrentando en nuestro país. Pero la realidad es que en este momento estamos buscando financiación para sostener estas casas amarantas, donde pues también un poco por cuidado y por autonomía política, pues no hemos dejado que los gobiernos, digamos, se apropien de estas iniciativas, que son iniciativas comunitarias de cuidado para las mujeres. Porque la realidad es que también el patriarcado quiere que las defensoras, las lideresas, nos cansemos, nos quiere ver enfermas, agotadas y demás. Pues la realidad es que también tenemos que pensarnos el cuidado hacia nosotras que estamos sosteniendo esa causa, pero también para eso, pues eso implica también recursos, eso, eso también lo pongo en la discusión. Muchas gracias. Ahora continuamos con Ceci y para que pueda responder la pregunta. Luego seguimos con Carlita y terminamos. Hola, compañeras. Yo ando a dos manos porque como andamos con tantas cosas en el país y tantos rollos, entonces estoy en otro proceso también por todo el tema de una ley de integridad social que nos tiene atravesadas. Entonces en eso estamos. Bueno, perdón un ratito, voy a silenciar completamente este otro proceso. Ya. Ok. Bueno, yo brevemente lo que quiero decir es que sumando a lo que ya han dicho mis contertulias, tan acertadamente además, eh, creo que nos toca unas estrategias a dos, tres y cuatro niveles, ¿no? Y rescatando lo que decía Dolores Nazate, es decir, aquí estamos nosotras en una situación muy compleja, el país se levanta eh, socialmente por unas cinco leyes súper regresivas que nos impactan a todos y a todas en todas las formas. Y en todo ese proceso estamos nosotras también, en- en- perdón, ahí creo que estoy mejor, nosotras también en una situación muy complicada. Eh, Aquí yo lo que quiero decir es, y Marieta decía, bueno, ¿qué más hacemos? Es decir, estamos en todo y todo el tiempo estamos haciendo cuestiones, ¿qué más hacemos? Yo creo que por un lado está, y se acuerden que yo me fui por todo este sistema de Naciones Unidas y todo eso que sale lejano, etéreo, parecería que no nos toca de ninguna manera, pero compañeras, sí nos toca, sí nos toca. Sucede que los países tienen que responder afuera lo que hacen cuando han firmado convenios internacionales. Y en el caso del Ecuador, como les decía, nosotros somos parte del sistema de Naciones Unidas, nosotros somos parte de convenios internacionales que obligan al país, incluso la plataforma de Beijing y todo el convenio de Beijing está firmado por Ecuador y nos obligan a responder. Entonces, hay un trabajo hacia afuera que no es muy visible, que también, como es costoso, no es que todo el mundo lo pueda hacer, pero nuestras compañeras argentinas, creo que no nos acompaña nadie de Argentina, y quien nos hacía la pregunta era una compañera chilena, pero nuestras compañeras argentinas hoy por hoy, con toda esa regresión de derechos e institucionalidad que está teniendo Argentina, lo que ellas están haciendo es apelar al litigio internacional estratégico. Esa es una vía. Es decir, Comité de la CEDAW, esto nos está pasando, Comité de los Derechos Humanos, esto nos está pasando. Son eh, pequeños informes que podríamos hacer en red para presentarlo a organismos internacionales de las regresiones que está viviendo nuestro país en materia de derechos de las mujeres. Esa es una vía. La otra vía, que es muy complicada hoy,
Con tristeza debo decir que, y lo digo porque nosotros estamos siempre intentando desde ACD, desde la coalición, desde las redes, yo soy parte de varias redes, buscando por dónde podemos entrar al gobierno y plantear que no suframos más regresiones. eh, Ha sido muy difícil, ha sido muy difícil. Eh, con mucho pesar puedo decirles que las mujeres al poder no nos han ayudado. Con tristeza puedo decirles, hace poquito nomás, ¿se acuerdan que les hablé de nuestra super ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres? Bueno, sucede que las asambleístas de la oposición al gobierno, una de ellas, que fue la que más nos movió, apoyó cuando planteamos la ley para prevenir y erradicar la violencia, está firmando junto con otras de la bancada de oposición que se abra nuestra ley para prevenir y erradicar la violencia para que entren algunas cositas. Nosotras con temor sospechamos que esa apertura de la ley puede significar que se quite un órgano rector que sería para nosotras el único mecanismo que nos ha dado la posibilidad de tener institucionalidad. Entonces, con esto quiero ejemplificar que desafortunadamente en este momento estamos viviendo un canibalismo político de hombres y mujeres, de mujeres que en su momento estuvieron por los derechos de las mujeres, pero el contexto político es más fuerte que no da lugar a que podamos tener respuestas desde las mujeres. Entonces, ¿qué nos toca? Y ahí va la tercera vía y conecto con lo que planteó la compañera Dolores. Compañeras, tenemos que estar juntas, sumadas, como el planteamiento del agua, ser muchas, diversas, en red, porque si salimos dos, vamos a ser criminalizadas las dos que pongamos el cuerpo. Pero si somos 3 millones de mujeres que ya estamos en edad adulta, digamos, jóvenes adultas, para marchar por nuestros derechos, eso será diferente. Pero, y con esto cierro porque ya me he tomado mucho tiempo, pero lo que es necesario aquí es que yo, Cecilia, mueva a mi núcleo, no solo de organizaciones, sino familiar, vecinas, etcétera, porque de lo contrario, compañeras, lo poquito que hemos ganado va a desaparecer porque el miedo puede más. Con eso cierro. Gracias. Muchas gracias, Ceci, por esa respuesta y reflexión. Vamos a terminar la última pregunta que está en el chat para Carla. No sé si ya la tienes, Carlita. ¿Sí? Ok, Sí. adelante. Gracias, gracias compañeras, ¿no? Un gusto poder compartir una vez más con este espacio. En cuanto a la pregunta que se me ha hecho, para terminar con la violencia de género que viene desde arriba, yo creo que es importante no solo la violencia de género que viene desde arriba, ¿no? En todos los niveles hay que terminarla. Desde el mismo el poder, desde la casa, desde la calle, en la educación, lo primero que se debe hacer es no normalizarla, no quedarnos calladas, no guardar silencio, saber también, y creo que la impunidad también es violencia. Nosotras como mujeres organizadas debemos seguir tejiendo alianzas, unir a los barrios, unir a las comunidades, a nuestras familias, los colectivos afrodescendientes, indígenas, feministas, entender que solo la unidad nos va a dar la fuerza para exigir en cuanto a poder eliminar una violencia o prevenirla, ¿no? Em, Esto sobre todo, denunciar al poder sin miedo, construir redes de apoyo, que es lo que va a permitir que protejamos nuestras vidas. Saber también que la violencia institucional, solamente la podemos derrotar si estamos organizadas. La memoria, acá Cecilia nos ha dado un recorrido de memoria e historia, y creo que es importante que la sigamos manteniendo, y sobre todo con lucha, ¿no? Si los poderes nacionales que rigen este país no protegen, pues entonces nosotras debemos seguir levantando la voz, debemos seguir estando en las calles,
hasta que la justicia nos puedan escuchar, ¿no? Esto en cuanto a la pregunta, creo que es importante, insisto, que no normalicemos y que no permitamos tampoco que se normalice en cada uno de los espacios que habitamos. Eso sobre todo. Sobre las preguntas que estaban haciendo las compañeras, yo creo que es importante que tengamos en cuenta, compañeras, hemos estado sobreviviendo en este país durante los últimos 8 años. Ha habido una constante desmantelación del Estado. Ha sido difícil, va a seguir siendo difícil, pero, y me sumo al pedido de las compañeras que antecedieron la palabra, si no estamos unidas, si no nos sumamos, hay varias formas de sumarnos, hay varias formas de hacer incidencia, hay varias formas de paralizar este país. Yo creo que también hay un llamado a poder documentar lo que pasa en el país, para poder hacer los informes sombras, para poder hacer los informes y enviar a los tratados internacionales. Es importante que tengamos la documentación necesaria de lo que está pasando, lo que nos está pasando a nosotras. Si vemos que hay criminalización, si vemos que hay abuso de autoridad, que podamos, entendiendo también que hay que cuidarnos, ¿no? Pero si podemos tener la posibilidad de poder documentar todo lo necesario, porque es lo que nos va a servir para los tratados internacionales. Esto sobre todo, yo creo que podemos seguir generando estas alianzas estratégicas y podemos seguir incidiendo. El podernos juntar, el podernos enraizar, y la lucha es el colectivo. Si no podemos salir a las calles un día, hablar con el vecino, hablar con la vecina, hablar con el tendero, hablar con el taxista, yo creo que es muy necesario. En Ecuador estamos a puertas de una consulta popular y creo que es el inicio para seguir desmantelando el Estado, insisto, de borrar una constitución que hasta el momento ha sido una constitución garantista de derechos y que no podemos seguir permitiendo, y no podemos permitir al gobierno que se salga con las suyas, ¿no? Eso, en cuanto a las preguntas que hacían unas compañeras, hay algo que también que se ha estado hablando mucho dentro de defensores y defensoras de derechos humanos, que no hay un documento, no hay un aval que nos certifique o que nos avale como defensores de derechos humanos. Lamentablemente en el Ecuador no existe, más que nosotros como organizaciones de sociedad civil, fundaciones y demás, nos pronunciemos ante esto. Yo creo que puede ser el siguiente camino, la siguiente propuesta, de que en un ministerio, dependencias internacionales, puedan acreditarnos como defensoras y defensores de derechos humanos, así tener un aval. Creo que puede ser una propuesta que se la puede seguir trabajando a nivel regional y que es necesaria sobre todo. Creo que eso, listo, no me paso del tiempo. Sí, nada, más bien agradecerles nuevamente a todas las compañeras que hicieron su ponencia, que pudieron darnos su experiencia, la compañera Carla, la compañera Cecilia, la compañera Sandra, la compañera Haitiana que estuvo en representación de Karen, también le mando un fuerte abrazo y que podamos resistir en las calles. Y que nosotras, compañeras de organizaciones a nivel nacional, a nivel internacional, que esta conversación que tuvimos hoy, o sea como esa flecha de continuar, y si no podemos salir a las calles, pues lo podemos hacer, como dijo Sandra, en una de las acciones en la comunicación. Creo que esta también es una forma de podernos comunicar, el vernos, el abrazarnos, el escucharnos, el hacer esta juntanza, pero también el poder construir esos mecanismos, como dijo Cecilia, que serían, digamos, estos escritos y que lleguen a grandes organismos. Así que ahí están las tareas, compañeras. Creo que este webinar ha ayudado para que podamos arrancar algunas de las actividades que ya las tenemos en agendas, pero mucho más para poderlas sostener. Con esas palabras, quiero que todas podamos prender la cámara para una foto final. Y nada, nuevamente muchísimas gracias. Les abrazo desde aquí, desde Ecuador. Y bueno, vayan prendiendo las cámaras. Ok, estamos. Así que nada, un fuerte abrazo y aplauso para todas ustedes que estuvieron estas 2 horas. Muchas gracias. Gracias, compañera Marlice. Muchas gracias.
Gracias. Chao, compañeras. Gracias, desde Orellana, muchas Gracias. 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 Felicitaciones. Que vaya bien, doña Rita. Hasta luego.